Entonces vamos a... Y bueno, esta es una clase clave. Entonces, como se está grabando, les ruego por favor que después vean la clase grabada y yo les voy a mandar de esta clase no solamente el PDF, sino que les voy a mandar a todos el PowerPoint y los videos para que ustedes también lo puedan utilizar en sus colegios. ¿Cómo enseñar fuerza desde un punto de vista cualitativo? Ese es el tema de hoy. Pues, ¿cuáles son los problemas principales que encuentran ustedes cuando enseñan fuerza? Por ejemplo, cuéntenme ustedes. La de entender que es un vector, la fuerza de vista con vector, la fuerza de rozamiento genera muchos inconvenientes. Explicar qué es y qué no es. Nos están diciendo que explicar que, o sea, que la fuerza como un vector, no, que dibujen, que al momento de realizar la operación, las operaciones en el objeto, cuando uno hace, por ejemplo, diagramas de fuerza, y que no... a que dibujen las flechas. Ajá, bien. ¿Y qué hay? Que la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Qué más? De pronto cuando es fuerza no hay una dimensión, me parece la descomposición de esa fuerza. O sea, seno y coseno, así que repasar trigonometría. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando hay dos fuerzas en equilibrio, ellos tienden a suponer que no existe ninguna fuerza. Digamos, cuando un objeto está sobre una mesa, a ellos se les olvida que hay dos fuerzas equilibradas, entonces no las tienen en cuenta. Que cuando las fuerzas están en equilibrio, ellos piensan que no hay ninguna fuerza. Que por ejemplo, cuando hay un cuerpo sobre una mesa, no piensan ni en el peso ni en la fuerza que le hace la mesa. Ok. ¿Ah? O sea, cuando se enseñan tensiones en cuerdas, a veces no saben cómo representarlas. La tensión de la cuerda. Ok. Bueno, esa no la pensé hoy, pero la podemos poner en la próxima clase. O podemos hacer alguna cosa, pero que ya no nos queda tiempo porque ya tenemos 20 minutos menos. Pero bueno. Entonces, la cosa es así. Hay también otras cosas que generan problemas normalmente y que aparecen en las investigaciones normalmente. Por ejemplo, una es que los estudiantes tienen la idea de que para que algo se siga moviendo hay que empujarlo y que si no lo empujas se detiene. O sea, ese tal vez es uno de los conceptos más difíciles de romper en el estudiante. Otro es que hay muchos estudiantes que piensan que solamente los seres vivos pueden hacer fuerzas, que los objetos inanimados no. Después aparecen los problemas que ustedes me cuentan. La fuerza de rozamiento es una cosa que genera muchísimos problemas porque está mal en los libros, simplemente. Y entonces no solamente en los libros con los que aprendieron los estudiantes, sino en los libros con los que aprendieron los profesores. Entonces, doble problema. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia que les propongo? La estrategia que les propongo es que la fuerza la enseñemos primero de manera cualitativa, o sea, como una idea, no como una ecuación, sino como una idea. Fuerza como los empujones o jalones que cambian el movimiento. Entonces, primero hay que partir de la idea de que para que algo se siga moviendo, no hay necesidad de empujarlo. Para que arranque a moverse, sí. Pero después de que ya se está moviendo, no hay necesidad de empujarlo. Cuando el tipo ya tiene una velocidad, suéltenlo y verá que sigue con esa misma velocidad. Ese concepto es lo primero que hay que construir. Después, si yo lo empujo, entonces ¿qué pasa con ese movimiento? O sea, primero que tenga un movimiento solo y después que empujarlo si cambia el movimiento. Y entonces fuerza van a hacer eso, los empujones o jalones que cambian el movimiento y vamos a poder construir la segunda ley en pasos sucesivos. Primero así, después entonces... Otra cosa que les propongo es sentir la fuerza, o sea, utilizar las manos. Nosotros estamos llenos de sensores de fuerza y son gratis. Todos los niños tienen sensores de fuerza, entonces utilícenlos. Que ellos sientan la fuerza en las manos. Con las manos uno puede sentir más, puede sentir menos. O sea, uno puede sentir si está haciendo fuerza o si no está haciendo fuerza. Y si está haciendo más o menos. Entonces, utilizar las manos. Ahora, acción y reacción. Entonces, acción y reacción, también como la base de que las fuerzas que hacemos son iguales, siempre, si yo empujo esta mano, la otra mano siente lo mismo, ¿y cómo lo puede uno sentir? Así. Deja esta mano quieta y empuja con esta, y siente que ambas sienten lo mismo. Ahora dejo que está quieta y empujo con la otra. Y uno siente lo mismo.
¿no? Entonces, hacerse consciente de eso. Uno puede saber cuánta fuerza le hace a algo, porque siente. Entonces, si se hacemos la misma fuerza, entonces, ¿por qué unos cuerpos se mueven más que otros? La masa. Después, entonces, o sea, ¿por qué unos cuerpos cambian su movimiento más que otros? La masa. Después, darse cuenta de que yo por la vida no me puedo hacer fuerza a mí mismo. Tengo que empujar a los demás para que los demás me empujen y cambien mi movimiento. Yo no me puedo hacer fuerza a mí mismo. Y después, entonces, podemos hablar de fuerzas de contacto y fuerzas de fricción. Y otra cosa importante es que el impulso no es una fuerza. Esa es otra de las cosas que los niños suelen tener. O sea, una es que piensan que para que algo se mueva hay que estarlo empujando constantemente. La otra cosa es que piensan que solo los seres vivos pueden hacer fuerza. Después, entonces, que el impulso es una fuerza, que las fuerzas se van pegadas, ¿no? Por ejemplo, que un balón de fútbol. Entonces los niños dibujan las fuerzas, dibujan dos. Una que va en la dirección de que se está moviendo el balón y otra hacia abajo porque todo pesa. Y entonces eso como que sí lo aceptaron bastante bien. Y no se dan cuenta que hay una sola. Entonces, las fuerzas a distancia y las fuerzas en contacto, ¿no? Y entonces, después entonces hay que hacer muchísimos ejercicios. O sea, al final solamente la mayéutica funciona. O sea, cuando alguien tiene una idea incorrecta, digamos, equivocada, desde el punto de vista de que no le va a permitir predecir, no le construye un esquema mental. O sea, es como si uno va a construir un edificio y tiene una piedra en la mitad del sitio donde va a construir el edificio. Primero hay que quitar la piedra. Pero la única forma de quitar esas piedras, por ejemplo, de que para que las cosas se sigan moviendo hay que empujarlas, o para creer que solo los objetos vivos hacen fuerza, o que si no están en equilibrio, si están en equilibrio las fuerzas son cero, en lugar de que se suman y dan cero. La única fuerza de convencer a alguien digamos, de que cambie su idea es convencerlo. Y la única forma de convencerlo es discutir. Discutir hasta que nos llegamos a una posición. Entonces es poner situaciones, ver qué dicen los estudiantes y poner contraejemplos. Y contraejemplos. Y como eso incluye que los estudiantes hablen, entonces hay que construir espacios para que los estudiantes tengan la confianza de hablar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en grupitos. Hacer algún trabajo en grupitos ahí al final y a poner muchos ejemplos. Y otro o individualmente. ¿Cómo se hace individualmente que el estudiante no le dé miedo? Por chat. Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces, quiero que ustedes ahí sentados hagan los siguientes ejercicios. Primero, un cuerpo se empuja, digamos, tengo un cuerpo acá, digamos este borrador, tengo un cuerpo acá, un cuerpo se empuja, bueno, usemos más bien un borrador, bueno, este paquetito de cosas. Un cuerpo se empuja en t igual a 0, aquí lo voy a empujar. Aquí se va a estar moviendo y se va a detener acá. Observen. Otra vez. Entonces, por acá lo estoy empujando. Por aquí va solo y aquí se queda quieto. Cuando va por la mitad, ¿cuáles son las fuerzas? Dibújenlas. Ustedes pueden también decir quién las hace y de qué tipo son. ¿Listos? En Valledupar, por favor, también. O sea, cuando el cuerpo va por la mitad, entonces, ¿quién lo hace y de qué tipo es? Siguiente situación. Un carro acelera. Está acelerando. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas sobre el carro? ¿Quiénes les hacen fuerza al carro? ¿Y de qué tipo son las fuerzas? Ustedes le tienen nombre a las fuerzas. Ustedes las llaman normal, peso, fuerza de fricción estática, cinética, tensión y cosas de esas. ¿Listos? Un momentico para eso y seguimos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cómo convencemos? Entonces, el primer paso, como les decía, es convencer a los niños de que para que algo se siga moviendo no hay necesidad de empujarlo. O sea, para que arranque a moverse hay que empujarlo, pero cuando ya se está moviendo no hay necesidad de empujarlo. ¿Por qué es eso tan difícil? Porque aquí, en nuestra vida diaria, cualquier cosa que se deje empujar finalmente se detiene. Porque hay fricción, porque hay contacto entre las cosas. ¿Cómo quitamos esa fricción? Quitando el contacto. ¿Y dónde podemos hacer eso? En el espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a los niños al espacio
para que vean que ahí las cosas, si ustedes las empujan, se mueven derechito. Y eso que para nosotros hubiera sido difícil hace, digamos, para nuestros profesores hace 50 o 60 años, pues para nosotros ya es muy claro que si algo está flotando en el espacio y lo empujan, se va a mover. Si ustedes no pueden llevar el espacio, los niños al espacio, llévenlo en el espacio a los niños. Entonces, vean esto. Vamos a ver si el sonido funciona. Que se mueven en línea recta. Bueno, y como decía, hay infinidad de videos. Hay unos que se llaman Física en la ISS, en la Estación Espacial Internacional. Hay muchísimas cosas donde se puede sacar ahí. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver en esta presentación, hay muchos pedazos de esos videos que yo saqué y corté. Porque, digamos, el que estoy contando mi historia soy yo. La historia es mía, así lo haga con retazos de otras partes. ¿Ok? Entonces, le creo más a lo que, me gusta más lo que yo digo que lo que dicen en el video. Entonces, por la forma en que se dice. Pero bueno, entonces ahí van. Entonces, si nada lo frena, se sigue moviendo, ¿no? Por ejemplo, veamos a este astronauta. Ahí ya dejó de soplar y eso se sigue moviendo en línea recta. Si se frena, es porque alguien lo frenó. En la Tierra, por ejemplo, en patines, ese alguien es el piso. ¿Ok? Si yo hago así, el que me frena es el piso. Pero si yo estuviera ingrávido y me impulso, ahí me quedo moviendo. O sea, si empujo algo, ahí me quedo moviendo. Porque ese algo me empuja. Bueno, entonces después de que ya me se separe, yo me sigo moviendo. Entonces no hay necesidad de empujar a las cosas para que se sigan moviendo, solo para que arranquen a moverse. Padres, profesores, si el chino ya es juicioso, ¿para qué lo jode? ¿No? Si ya está moviéndose solo, entonces no se la monte, deje que siga tranquilo, ¿no? No lo frene. No cause resistencia. Ahora miren estos dos experimentos. Si está quieto, sigue quieto. Supongo que no os lo tengo que decir. No intentéis hacer esto en casa.
Parece que su profesor viene a ayudarle. ¡Wow! Es fantástico. Ahora este sí es una boda. La manzana se mantiene quieta. Os he explicado lo del reposo, ¿no? En estos experimentos, la manzana, el lápiz y la patinadora no se mueven. Están en reposo porque las fuerzas que actúan sobre ellos están en... O sea, si está quieto al principio, para que arranque a moverse para alguna dirección, alguien tendría que haberlo empujado en esta dirección, o sea, horizontal, para un lado o para el otro. El único que está en contacto es la mesa. Y si no hay, y la mesa le hace dos fuerzas, ¿no? La componente normal le hace una fuerza de contacto. La componente normal de esa fuerza la llamamos normal. Y la componente tangente es la fuerza de fricción. La llamamos fuerza de fricción. Fuerza de fricción no es más sino la componente tangente de la fuerza de contacto. Si se enseñaran uno así, uno no tendría problemas. Pero bueno, entonces, como no hay fricción porque tiene ruedas, entonces no hay nadie que acelere a la chica para un lado o para el otro. Entonces se va a quedar en ese sitio. Si quitan la mesa, sigue en ese mismo sitio. Súper bueno, ¿no? Ahora, si se mueve, eso sí, los patines son fantásticos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con patines. Yo pensé en decirles que trajeran unos patines, pero bueno, ¿no? Yo no tengo. Ya viene mi cumpleaños. Otra cosa es, si se está moviendo, se sigue moviendo, ¿no? Eso parece desagradable. Por eso utilizamos cinturón de seguridad. Si estuviéramos en un entorno ingrávido, como la ISS, continuaría moviéndose, pero en la Tierra la gravedad tira de él hacia abajo. Bien. Entonces, ejemplos y charlar con los chicos, ¿no? O sea, la única forma de que les cambien la forma de pensar es convencerlos. Y para convencerlos tienen que discutirles y rebatirles los argumentos. Y nunca utilizar un argumento de autoridad, sino contraejemplos. Bueno, una cosa que se puede hacer fácil, que ustedes lo han visto como un ejemplo de que uno puede mostrar que algo se mueve así sobre la Tierra, es que esté sobre un colchoncito, ¿no? El colchoncito puede ser, por ejemplo, bueno, la cosa más sofisticada es un flotador que uno le pone ahí hielo seco y entonces queda sobre una nubecita de hielo seco y se va moviendo, ¿no? Otro es el juego de ese que hay en los sitios de videojuegos, que es ting, 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 que uno va moviendo y que tiene una camita de aire. Pero y una cosa que siempre nos has enseñado que puede funcionar es eso de colocar un CD y una bomba, ¿no? ¿Sí lo han intentado hacer? Que uno infla una bomba y se la pega al CD. Es jodidísimo pegar la bomba al CD. Pero este chino muestra una forma muy fácil de hacer. Uma tampinha, ó, aquelas tampinhas de garrafa normal, ó. Tá? ¿Sí? Vai precisar de cola quente. Una tapa de Gatorade. Ou até o Durex, mas a cola quente. O de Powerade. E fazer uma bexiga. Una vejiga, ¿no? Bom, agora, com tudo, né? Primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar e grudar o tubinho aqui, nesse furinho, ó. Tem que grudar bem no furinho. ¿Sí? En el furillo, en el huequito, ¿no? Vamos a engrudar. Você vai pegar a cola quente e passar em volta aqui pra grudar o troço. Ajá, sí. Todo se soluciona con silicona. Pronto. Já grudamos toda a volta com cola quente. Já pode desligar a cola quente. Cola quente. E terminamos a experiência. É simplesmente isso. Agora, vamos para a demonstração. Você vai levar a bexiga
e vou explicar como que a gente faz. Bom, agora na demonstração, o que você vai precisar fazer, como eu disse, é uma experiência simples, tá? Então não vamos esperando por grande coisa. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o tubinho. Ah, detalhe, tem que ser com trava, tá? Não pode ser. Até pode ser, mas vai ficar meio ruim. Próximo passo, você vai encher a bexiga. Agora com a bexiga bem cheia, você vai colocar a bexiga aqui e ó, agora você colocou, você vai fechar o pininho. E ela vai ficar aqui, ó. E o pininho aqui vai estar fechado. Y ahí lo abren. Aí quando você abrir, você vai empurrar ela e ela vai começar meio que deslizar no chão. Você vai ter que usar um chão meio liso, tá? Sí, un piso bien liso. Un chão bien liso. Vou pegar um ângulo melhor aqui pra vocês verem. Vamos lá, ó. Vamos abrir o pininho. Valeu, galera. Então, é isso. Até a próxima. Mais vídeos como esse você vê tanto no nosso blog como no nosso canal aí, Manual de Experiências Caseiras. Vai ter aí. Valeu. ¿Sí? O sea, el secreto para que funcione bien está en la tapita de Gatorade. Ustedes pueden cerrar y abrir. ¿No? Mostrarle a los niños que hay otros niños que hacen experimentos es muy chévere. Porque todos los niños tratan de hacer esos experimentos en casa. O sea, son cosas que son fáciles de hacer. Siempre habrá un chino que quiera hacerlo. ¿Sí? Y algunos que ustedes piensen que son importantes, entonces se los clavan. Dicen que por favor los hagan y ya está. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de qué es de fuerza como lo que cambia el movimiento. ¿Sí? Y entonces para eso necesito que alguien me ayude. Entonces voy a cambiar aquí. Entonces necesito a alguien que venga aquí, ¿no? Un voluntario o un involuntario. Vamos a ver cómo la fuerza como lo que cambia el movimiento. ¿Listos? Bueno, entonces Rafael, por favor. Camina hacia allá a ritmo constante. Bien. ¿No? Si nadie le hace fuerza, él mantiene su movimiento. Vuelve acá, por favor. Entonces, ahora pasa por acá. ¿Sí? Si yo lo empujo, él cambia su movimiento. Fíjense que al principio estaba de para allá, ahora se movía de para allá. Hubo un cambio en el movimiento. La velocidad iba para allá como una flecha, ahora la velocidad va para allá como una flecha. Entonces, fíjense, la velocidad antes va hacia allá, la velocidad después va hacia allá, el cambio de la velocidad es esa flecha, que es el vector velocidad después menos velocidad antes. Si se dan cuenta que el vector cambio de velocidad va en la dirección de que yo lo empuje, va en la misma dirección de la fuerza. Ve para allá, si yo lo empujo duro, se abre harto, ¿no? Otra vez. Al mismo ritmo, muchas gracias. Si yo lo empujo poquito, se desvía poquito. O sea que la desviación, ese cambio en la velocidad, depende de la fuerza, de qué tan dura sea la fuerza. Entonces, mire, va en la misma dirección y es proporcional a qué tan grande es la fuerza, pues debe ser igual a la fuerza multiplicada por algo. Sería la primera idea. Hagamos otra cosa. Hay otra forma de hacer que se desvíe mucho. Una es empujar durísimo, ¿no? Pero otra forma es la siguiente. Es empujar pasito, pero mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Gracias. Si yo lo empujo pasito mucho tiempo, entonces también lo desvío mucho. O sea que el cambio en la velocidad no solamente depende de la fuerza, sino de cuánto tiempo hago esa fuerza. O sea, no depende solo de la fuerza, sino de cuánto tiempo hago esa fuerza. Entonces vamos a pensar que la fuerza, que el cambio en la velocidad es proporcional a la fuerza multiplicada por cuánto tiempo se hace. ¿Listos? Y estamos así a un pasito de la segunda ley de Newton. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Casi lo mismo. Miren, lo sopla así y después lo otro que hace es que cuando se va moviendo lo desvía, ¿no? Él lo sopla y eso se desvía así. Yo o lo acelero, o lo freno, o lo desvío, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él está caminando de para acá, ¿cómo te llamas?
John. Hola, yo. Entonces, camina de aquí para allá. Sí, así. Ya. Si yo lo empujo así, lo acelero, ¿cierto? Ahora amárrate esto. Y camina de para allá, yo ahí lo freno. Bueno. Sí, o lo otro que yo puedo hacer, ve aquí para allá. Bueno, pero ya está la idea, ¿no? O lo otro que puedo hacer es esto, ¿no? Y lo freno. Entonces, de para allá, ¿no? Entonces, si yo lo empujo, lo desvío, ¿no? Y esa es la desviación de la que hablábamos antes. Muchas gracias. Entonces, yo puedo acelerar si lo empujo en esa dirección, frenar si lo empujo en la dirección contraria o si lo jalo, desviarlo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué son fuerzas? Fuerzas son los empujones o jalones que aceleran, frenan o desvían. Y se sienten, ¿no? O sea, casi todos se sienten. Pero son los empujones o jalones que aceleran, frenan o desvían. Bien, entonces así definimos fuerza. Ya vimos la clase pasada que uno puede predecir. Porque uno puede predecir el movimiento. Si yo tengo la posición y tengo la velocidad, y eso está hecho a escala, que decíamos que esa velocidad es 1 metro, entonces eso quiere decir que si la flecha es 1 metro de largo, la velocidad es 1 metro por segundo. Entonces, ¿dónde va a estar dentro de 2 segundos? Pues allá. O sea, uno puede predecir, si tengo la posición y tengo la velocidad, puedo predecir la siguiente posición. De la misma manera, si yo tengo la velocidad y tengo la fuerza, puedo predecir la siguiente fuerza. Fíjense, esta fuerza va a hacer que el cambio en la velocidad sea en la misma dirección, ¿cierto? Entonces yo predigo que ahora la velocidad va a ser más pequeña, porque a la velocidad vieja le sumo el cambio en la velocidad que a una flecha más chiquita, cabeza con cola, ¿no? La velocidad nueva va a quedar más chiquita. Entonces, ¿cómo predicen ustedes qué va a pasar si alguien se va moviendo y yo lo voy jalando constantemente? ¿Me ayudas? ¿Sí? Hagámoslos por acá, a ver si de pronto lo estoy viendo bien, pero amárrate por favor a la cintura. ¿Sí? Bien amarrada, como si fuera tu vida dependiera de ello. Listo. Entonces, ahora hazte para allá, ven hacia aquí, hacia mí, un poquito. ¿Sí? Y ahora arranca. Si yo hago esto, ¿no? Va a pasar eso, ¿no? O sea, primero ya va a una velocidad, sigue moviéndote y yo después la estoy frenando y la estoy jalando de para acá. ¿Cierto? Entonces, pregunta, ¿para dónde iba la fuerza todo el tiempo? Para allá. O sea, la fuerza va siempre para allá, entonces reduce la velocidad, en algún momento va a ser 0. Ahora arranca a moverse en esta dirección, arranca a moverse en esta dirección. La fuerza siempre fue en la misma dirección. ¿Es claro? Yo nunca primero empujé y después jalé. Tú te ibas moviendo, te empujé para moverte. Arranca. Y yo jalo siempre en la misma dirección. Gracias. Ahora, ¿qué es eso? Volteen la cabecita así. ¿Lo reconocen? Miren, yo les volteo la cosa. Es la caída libre. Es lo mismo que la caída libre. Gracias. O sea, ustedes pueden coger... Perdón. La billetera. ¿No? Se fue frenando, se detuvo, se empezó a acelerar hacia abajo. ¿Hacia dónde va la fuerza? Para abajo. Todo el tiempo va para abajo. ¿No? Los estudiantes tienen problemas en eso. Ellos le cambian el signo a la fuerza porque están pensando en la ecuación o yo no sé qué cosas. Y a veces les enseñamos que si era caída libre lo dejábamos hacer, le ponemos la gravedad hacia abajo y que si era no sé qué poníamos Yo creo que confunden la velocidad con la aceleración. ¿Ah? Ellos confunden la velocidad con la aceleración. Exacto. ¿Se dan cuenta que no he dicho nada de aceleración? O sea, ni en la clase pasada ni en esta clase. Yo estoy hablando de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué primero velocidad, después fuerza? Porque velocidad y fuerza son conceptos intuitivos. Uno puede construir velocidad muy fácilmente. Con carreras de niños, con los carros, con que el carro es más rápido, todo eso es intuitivo. Y fuerza como empujones y jalones también es intuitivo. En cambio, la aceleración es más jodido. La aceleración es cómo cambia la velocidad. Entonces eso dejémoslo para después. Exacto, es muy abstracto. En cambio ahí no tiene problema, mire. Si, lo estuvieron jalando de para abajo. Listo.
Sigamos. Sus cuerpos se separan. Si yo lo empujo, él me empuja, ¿no? ¿Se siente la misma fuerza? Sí, mira, aquí tenemos sensores. Yo con estos sensores yo puedo sentir cuánta fuerza estoy haciendo. Que es lo mismo que cuánta fuerza me hacen, ¿no? Si yo empujo a la mesa, yo siento que la mesa me está empujando. Entonces las dos manos. Si yo empujo con una mano, siento que la otra me está empujando. Y siento lo mismo en las dos manos. No importa cuál sea el brazo que está empujando. Háganlo, pongan las manos así. ¿No? Empujen con una y verán que la sensación es la misma en ambas manos. Que lo que se presiona en las manos es lo mismo. Ustedes sienten que le presionan esta manito así, tan, lo mismo que la otra. No importa que esta sea el que haga la fuerza o que esta sea la que haga la fuerza. ¿No? O sea, que no importa quién es la parte activa, si estuviéramos pensando en eso. Las dos fuerzas son iguales. ¿No? Namaste. Entonces, ¿cómo podemos verlo de otra manera? Que eso produzca un efecto y que el efecto sea que se desvían y que la desviación sea igual, ¿no? Entonces, para eso necesito un voluntario que pese 75 kilos. Entonces, aquí les presento A Cristian Hernández. entonces a Cristian. Cristian se supone que pesa casi lo mismo que yo. A la 1, a las 2 y a las 3. Los dos nos desviamos más o menos lo mismo. A ver, ahora para ellos. Esto sí va a ser más difícil. No, hasta aquí al lado mío. No, aquí al lado mío. ¿Listo? Un momentico, más acá, más acá, más acá. Mirando para la cámara. ¿Listo? Ahora, un par de pasitos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sí? O sea, los dos nos desviamos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos... Entonces, ¿por qué las cosas se desvían diferente? Porque digamos, aquí en el dibujito, ¿no te sientes todavía? Aquí en el dibujito... Es la pregunta, ¿quién le hace más fuerza a quién? ¿El luchador de sumo al niño o el niño al luchador de sumo? De acuerdo a lo que acabamos de ver, igual. Pero si ustedes preguntan a los niños, ellos van a decir que el luchador de sumo le hace más fuerza al niño, ¿no? ¿Y por qué? Porque si se empujan, el niño sale a volar, ¿no? Pero ya vimos, ya sentimos que la fuerza es la misma. Entonces, ¿por qué sale a volar el niño? La respuesta es porque el cambio en la velocidad sí depende de la masa. La fuerza no, pero el cambio en la velocidad sí. Y para mirarlo, entonces necesitamos otro asistente. A ver, tú por favor, ven para acá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero para ustedes, después para ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. ¿Ok? Yo no hice ninguna exageración. Mire, yo lo empujo y el que sale a volar soy yo. Gracias. O sea, la masa es importante. El cambio en la velocidad sí depende de la masa. La fuerza no, pero el cambio en la velocidad sí. Entonces, esa es la idea. Entonces, a nuestra segunda ley de Newton, muchísimas gracias. El cambio en la velocidad sí depende de la masa, ¿no? Esto en patines funciona fantástico. ¿No? Entonces, eso quiere decir que a nuestra segunda ley le falta algo. Le falta la masa. El cambio en la velocidad depende de la masa. Entre más grande sea la masa, menos cambia su velocidad del objeto. Entonces, el cambio en la velocidad lo vamos a hacer igual a la fuerza, multiplicado por cuánto tiempo se hace esa fuerza, dividido por la masa del objeto. Esa es la segunda ley de Newton. Aquí tenemos 3 bolitas de diferente masa y se están empujando igual. Si no las vieron, se las vuelvo a poner. Ahí flotando en el espacio. ¡Chun! Eso es en la estación espacial. O sea, esta de acá... perdón, allá había algo más. Esta de aquí es la segunda ley de Newton. Newton nunca dijo fuerza igual a masa por aceleración. Newton dijo, el cambio en el movimiento de un cuerpo es igual a la fuerza total aplicada multiplicada por cuánto tiempo se hace esa fuerza. Y el movimiento lo definió como masa por velocidad. Usted le dice momentum, pero es que él le decía momentum porque escribió en latín, pero es movimiento. ¿Ah? Pero el movimiento también es un concepto más abstracto, es como la aceleración, es muy abstracto porque es masa por velocidad. En cambio la velocidad es intuitiva, entonces nos ha funcionado mejor dejar la velocidad y no hablar de momentum. Solo hablar de momentum como se hace tradicionalmente, cuando se dan colisiones.
Pero para la segunda ley, hablar de cambio en la velocidad. Y fíjense que funciona bien. Acabamos de deducir de experiencias cotidianas de simplemente empujar gente, cuál es la... ¿qué? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? ¿Listo? Ok. Entonces volvamos a otro de los problemas. ¿Quién hace la fuerza y de qué tipo es? ¿No? Entonces, la mayoría de los estudiantes dibujan aquí en la parte, en la mitad, 4 fuerzas. La fuerza hacia arriba, que es la normal, que la hace la mesa, y es de tipo electromagnético. Aquí hay electroncitos, aquí hay electroncitos, los electroncitos no les gustan que los aplasten, entonces se repelen porque son de la misma carga, ¿no? Están muy cerquita los unos de los otros, los núcleos están más lejos. Entonces los electrones son los que hacen la fuerza más fuerte, ¿no? Entonces es una fuerza electromagnética. Está la componente tangencial, cuando eso se desliza, entonces también hay un rozamiento, y eso también es electromagnético. El componente normal de la fuerza de tangente de la fuerza de contacto es la fuerza de fricción. El peso. Este cuerpo tiene masa, ¿no? La Tierra tiene masa. Los cuerpos que tienen masa se atraen. Entonces lo jala. ¿Quién es el que hace la fuerza? La Tierra. Los únicos autorizados para hacer fuerzas son los cuerpos. No los movimientos, ni la fricción, o sea, ni la fricción, ni no sé qué. Alguien hace la fuerza. Entonces aquí lo hace la mesa, la Tierra. Y los dos son de tipo electromagnético y el otro es gravitacional, ¿no? Pero la mayoría de la gente dibuja el impulso. La mayoría de los estudiantes dibujan el impulso, que es el impulso hacia adelante. Y eso sí que es difícil de cambiar, ¿no? Para eso, los patines son más seguros. Pero como no tengo patines, entonces lo voy a hacer con un monopatín, ¿no? Lo voy a hacer con un monopatín. Entonces, ¿cómo es la cosa? Necesitamos un voluntario. ¿Te estoy haciendo fuerza? ¿Te estoy haciendo fuerza? Cierra los ojos. ¿Te estoy haciendo fuerza? ¿En serio? Venga. ¿Te estoy haciendo fuerza? ¿Puedo hacer masaje también? ¿Te estoy haciendo fuerza? Bien. ¿Te estoy haciendo fuerza? Ok, o sea, en este caso, pues, excepto que ya una fuerza a distancia, que yo tenga un imán y él tenga por ahí otro imán y yo le pueda empujar o cosas de estilo, o él tenga masa y yo tenga masa y lo traiga mucho, ¿no? Tenga mucha masa. Como en la Tierra, pues las demás fuerzas son de contacto, ¿no? Entonces, él nos puede decir si le estamos haciendo fuerza o no. O sea, el cuerpo de aquí deslizándose sobre la mesa, no nos puede decir si le estoy haciendo fuerza o no. Pero tú, ¿qué te llamas? Jesús Alexis. Jesús Alexis, sí. Entonces, por favor, súbete en el patín. ¿Sí? Vamos a ver, hay que recordar tiempos idos. Listo. Qué pena, es que este es delgadito. Era cuando yo tenía 13 años. ¿Listo? ¿Te estoy haciendo fuerza? No. ¿Te estoy haciendo fuerza? Sí. ¿Te estoy haciendo fuerza? No. Ah, bueno. Gracias. ¿No? Dejémoslo así porque peligra la vida del artista. Si no tienen un bombatín, pueden buscar un pedazo de cartón, ponerlo en el piso y que si desliza, ya está, ¿no? Entonces lo empujan y ya está. Lo mejor son los patines. Con los niños, como se llaman ahora para colocar todas las cosas. Eso. O también puede ser una silla de rodachines. Con una silla de rodachines ustedes pueden hacer eso. O sea, la idea es que usen las manos para sentirlo. Entonces con una silla de rodachines pueden empujar a la persona y si y le preguntan en la mitad, ¿te estoy haciendo fuerza? Y no, ¿no? Y eso en todos los colegios hay una rectora o un rector y ese tiene una silla de rodachines. Entonces se la piden, la traen y ¡fa! Con eso lo pueden empujar. ¿Listo? Bien, entonces sigamos. Usen las manos para sentir, usar las manos es muy útil, ¿no? Por ejemplo, a ver, todos, y allá también en Valledupar, cojan algo que ustedes sientan como pesadito. Cualquier cosa que sientan como pesado. Los necesito de pie, por favor, párense. Pónganse de pie también allá en Valledupar. Cojan algo, por ejemplo, yo cogí la billetera. No sé si me están viendo. Cojan la billetera. ¿Sí? Sientan la presión que tienen sobre la mano. Eso en ese momento es igual al peso. ¿Por qué? Porque si esto está quieto y sigue quieto, la suma de fuerzas debe ser 0.
Entonces eso quiere decir que la normal ahí tiene la misma magnitud que el peso. Lo que ustedes sienten es la fuerza normal. Ustedes ponen la mano encima y presionan, sienten más presión. Esa presión que ustedes sienten es la fuerza normal. O sea, lo que ustedes están midiendo es fuerza normal. ¿Sí? Y esos son los mejores sensores que tenemos, sensores de fuerza normal, ¿no? Se siente muy rico o muy feo, depende. Entonces, ahí está la fuerza normal. Ahora, muévanlo. Entonces, mírenlo, o sea, que lo memoricen bien, por eso se necesita algo pesado. Ahora, muévanlo a velocidad constante hacia arriba. ¿Qué sienten? ¿Más o menos peso? Otra vez. Despacito. Más o menos lo mismo, ¿cierto? Ahora échenlo de para abajo. Si lo echan de abajo para abajo, más o menos lo mismo, ¿no? Bien. Ahora póngalo acá. O sea, volviendo a nuestra presentación, si va a velocidad constante, también la suma de fuerza es cero. Como debe ser. Ahora, póngalo aquí abajo y súbanlo. En el momento en que aceleran, ¿sienten más presión, menos presión o la misma presión? Más, ¿no? Se siente más. O sea, cuando ustedes hacen esto, en la parte de abajo, aquí, ahí se siente más presión. Ahí se siente más presión. Bien. Ahora, muevan la velocidad constante. Entonces, ¿por qué se siente más presión? Perdón. Antes de eso. Porque estaba quieto y ahora se está moviendo. O sea que aceleró. Si aceleró, la suma de fuerzas fue diferente de cero. O sea, hubo un cambio en la velocidad. Si no estamos hablando de aceleración, hubo un cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad fue hacia arriba, porque de cero pasó a algo. Y entonces, eso quiere decir que la fuerza hacia arriba debió ser mayor que la fuerza hacia abajo. O sea, la normal debió ser mayor que el peso. Y por eso ustedes sienten más de lo que sentían antes. Que antes sentían era el peso, una normal igual al peso. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo suben a velocidad constante y lo sueltan? O sea, lo frenan, perdón. ¿Sí? En el momento en que eso se medio separa, ¿sienten menos presión? Sí, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Pues tiene lógica. Si se estaba moviendo y ahora se detiene, queda medio quieto, entonces es porque disminuyó la velocidad. Si disminuyó la velocidad, entonces la fuerza hacia abajo debió ser mayor que la fuerza hacia arriba, o sea que la normal debió ser menor que el peso. Por eso ustedes sienten menos presión. Ahora miremos un movimiento circular. Digamos que ese cuerpo está moviendo en un círculo, ¿no? Es el monopatín, me estoy moviendo en monopatín sobre una rampa. Y en esa rampa, en la parte de abajo, entonces hay una pregunta de siempre que se hace. ¿Es la normal igual al peso? ¿Cuánto mide la fuerza normal? Y como si en ese momento además se está moviendo en esa dirección, muchísimos estudiantes dicen que vale lo mismo que el peso. Si valiera lo mismo que el peso, esa velocidad no cambiaría y eso seguiría derecho. Para que cambie la velocidad, se necesita que alguien lo empuje y le cambie la dirección. Se necesita que alguien lo empuje y le cambie la dirección. ¿Sí? Para que cambie la velocidad, para que esto que se está moviendo en círculo cambie su velocidad, se necesita que esto está moviendo para allá, se necesita que alguien lo empuje o que alguien lo jale para que se desvíe. Entonces, se puede sentir eso. En ese caso, la normal debería ser mayor que el peso. Se puede sentir eso. Miren. Cojan esto y hagan así. Cuando va por abajo, ¿no sienten más presión? ¿Sí? Pues, si no les funciona muy bien, compren un tejo. Aquí en Bogotá, en las Rojas, llegando a la 68, hay un sitio que venden todo para tejo, ¿no? O sea, venden los tejos, los tejitos, las mechas, todo, las reglas que hay que colocar para saber si el tejo entró y fue válido, ¿no? Cuando se juega de manera profesional, ahí venden todo, el carrielito para llevarlo, ¿no? Entonces, eso pesa harto, ¿no? Si no están tan sofisticados, pues busquen cualquier cosa que pese harto, ¿no? La tranca de la puerta, ¿sí? Una piedra, o sea, cualquier cosa que pese harto, se nota hartísimo cuando uno hace esto, que pesa más. Listo. Entonces, la idea
es precisamente utilizar muchísimos de esos o sea, cuando uno coloque situaciones para los estudiantes, para no tenga que discutir con ellos, siéntense tranquilos. Es utilizar muchos de esos ejemplos en donde ellos puedan sentir la fuerza. O sea, si uno siente, si uno ve, es muy diferente a si le cuentan, ¿no? Y como los niños de hoy son tan visuales, como los pelados son tan visuales, entonces pasarles un video es casi que lo vean, O sea, le dan una realidad casi absoluta. Entonces, hay que aprovechar eso. Entonces, bueno, ya hablamos de las fuerzas de contacto, ¿no? Fuerzas de contacto, entonces son los... Aquí tengo electrones, los electrones se repelen, ¿no? Y entonces los electrones no se dejan aplastar. Y esa fuerza de contacto la descomponemos en dos. Aunque es una sola fuerza por contacto, hay una fuerza por contacto, la descomponemos en dos. Porque es más fácil de trabajar cuando pensamos en una que va perpendicular a la superficie de contacto y otra que va paralela a la superficie de contacto. La perpendicular se llama normal y la perpendicular se llama fuerza de rozamiento. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Definición: fuerza de rozamiento es la componente tangente de la fuerza de contacto. Punto. ¿No? Entre dos cuerpos, o sea, la fuerza de fricción seca. La fuerza de fricción viscosa, pues es la componente tangente de la fuerza de contacto de todas las moléculas que están chocando ahí. Siempre es la componente tangente de la fuerza de contacto. Bien, si se la hubieran uno enseñado así, no tendría tanto problema. Pero vamos a ver que en la próxima clase y en las siguientes van a ser completamente dedicadas a fuerza de fricción. Bueno, también hay otras fuerzas, ¿no? Fuerzas a distancia. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que está ahí, en t igual a 0 tengo un cuerpo ahí que se está moviendo con esa velocidad y le están haciendo esa fuerza digamos que es el peso. Digamos que el cuerpo pesa 1 kilogramo. Entonces, si yo cojo la fuerza y la divido por la masa, tengo la aceleración. Y la aceleración entonces va a ser, si la masa es 1 kilogramo, la aceleración va a ser una flecha de la misma longitud. ¿Listos? Y yo quiero predecir dónde va a estar dentro de 2 segundos. Si no me dan más información, pues yo digo que dentro de 2 segundos va a estar ahí, ¿cierto? Más o menos. Eso lo hicimos la clase pasada. Ahora, siguiente pregunta. ¿Y ahí para dónde se va a estar moviendo? ¿Cuál va a ser su velocidad? Entonces, fíjense. Velocidad antigua, esta. Mi segunda ley, el cambio de velocidad es la fuerza que le hacen dividida por la masa multiplicada por el delta t. Aquí la masa es 1. Entonces, el cambio de velocidad va a ser esta flechita hacia abajo. Y esa, sumada con la velocidad antigua, así por ley del paralelogramo, da la nueva velocidad. ¿Listos? Esa es la velocidad que va a tener cuando esté allá arriba. Entonces ya predije la nueva posición y la nueva fuerza, la nueva velocidad, perdón. Me falta la nueva fuerza. Para la nueva fuerza necesito lo que llamamos una ley de fuerzas, o sea, una regla que nos diga, que nos permita decir cuánto es la fuerza si yo conozco la posición y conozco la velocidad. Ustedes conocen muchas leyes de fuerzas. Por ejemplo, fuerza igual a menos k por x, depende de la posición. Fuerza igual a GMM sobre R cuadrado, depende de la posición. Fuerza igual a QB cruz B, depende de la velocidad. Entonces voy a tomar la más sencilla, que la fuerza sea la misma de antes. O sea, la fuerza sea constante, siempre en la misma magnitud y siempre en la misma dirección. Y una sola fuerza, siempre para abajo. Entonces, con esa nueva fuerza, ya tengo nueva posición, nueva velocidad, nueva fuerza. Entonces puedo volver a predecir. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde va a estar dentro de 2 segundos? Entonces va a estar allá, al doble de distancia, ¿no? La fuerza multiplicada por el tiempo va a dar el cambio de la velocidad, sumado con la velocidad nueva, va a dar una velocidad vieja, perdón, va a dar una velocidad nueva así, hacia abajo. ¿Dónde va a estar dentro de 2 segundos? Pues multipliquemos esa y la fuerza la misma. ¿Dónde va a estar dentro de otros 2 segundos? Multipliquemos la velocidad por 2, me da la nueva posición. Cojamos el cambio, la fuerza la dividimos por la masa, multiplicamos por el delta t, me da ese vector azul hacia abajo, lo sumo con la fuerza antigua, me da la fuerza nueva, que es ese vectorazo hacia. Uno de los puntos. Entonces, esa es mi predicción que eso se va a mover así. O sea, que si algo le hacen fuerza en una dirección, se mueve así.
Entonces, ¿será que sí? ¿Será que sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Bastante bien, ¿no? Más o menos. O sea, el tiro parabólico, movimiento parabólico, es el resultado de una fuerza constante, que va siempre de para abajo y que no cambia de magnitud. Entonces ahí ya tenemos. Entonces, esas son fuerzas a distancia, ¿no? Otro ejemplo de fuerzas a distancia son los imanes, ¿no? Aquí tenemos unos imanes que se repelen. El magnetismo es una fuerza, ¿no? Parece que el patín con la carga es más lento, lo cual es lógico, ya que más masa implica menos velocidad. Menos cambio en la velocidad. Ojo con lo que dicen. Uno tiene que tener mucho cuidado en ser coherente en las palabras que use. Uno puede inducir el error muy fácilmente si no tiene cuidado. Entonces, al cambio en la velocidad. Entonces, imanes norte con sur se atraen, imanes norte con norte se repelen, o sur con sur. Bueno, con imanes se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, I'm Anthony, And I'm Andres. and this movie for a science project. It's a magnetic gun, per se. And so we started out with 10 magnets, and here there's 18. We got up to 18, but there's 10 around here somewhere, like 10. ¿sí? Hay que tener hartos imancitos, ponerlos así, y uno pone ahí en la mitad y ¡fiu! Sale corriendo. Este video tiene como 12 millones de vistas. Los chinos ya están viejos. Lo volvieron a hacer y todo eso y tal. Entonces, vale la pena conseguirse unos imanes, ¿no? Y ahí sí yo les recomiendo que sean de buena calidad. Estos de Geomac son muy buenos. No tengo ningún contrato comercial con Geomac, ¿no? Pero realmente son muy buenos. Entonces, porque hay unas imitaciones chinas, pero que son mucho más débiles. Esto es un imán, los imanes son súper fuertes, o sea, uno puede coger dos imanes al revés y tratar de unirlos y eso no van a poder. ¿No? Entonces, con eso se pueden hacer cosas bonitas. Por ejemplo, se pueden hacer, eso viene con un juego de bolitas también, ¿no? Entonces uno puede con las bolitas, hacer un triángulo, digamos con las bolitas y los imanes hacer un triángulo, y hacer un triángulo de esta manera. Ahora hago otro triángulo. Y hay un punto del triángulo donde los dos imanes están apuntando en la misma dirección. Entonces ese punto lo identifico en cada uno de los dos triángulos que hago. Por ejemplo, tengo que identificarlo, ¿no? Entonces aquí se repelen, por este lado se atraen. Entonces, eso quiere decir que si aquí se repelen en la misma dirección, entonces esta bola va en la misma dirección. Ahora busquemos entonces, veamos si esto mismo me está pasando acá. Aquí repele, esta bola es la que está en la misma dirección. Si ahora coloco las dos, ahí se hacen una fuerza, si hago aquí se pegan, pero el tercero queda levitando. ¿Ven? Miren. Entonces, listo, levitación magnética en clase. Entonces, como les digo, esos imanes son de muy buena calidad. Hi, I'm Anthony, and I'm Andres. and this is what we did for our science project. Bueno, le agradecemos mucho a Anthony y a Andrés, ¿no? Hay un esquema mínimo de Geomac que no vale tanto, vale como 15,000 pesos, con eso se puede ya hacer todas estas cositas. And so we started out with Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Primero que todo,
Yo empujo las cosas para que las cosas me empujen. ¿Cómo así? O sea, esa es una cosa importante. Los cuerpos no se pueden mover a sí mismos. O sea, no pueden cambiar su movimiento propio. Si algo le está moviendo, él mismo no se puede cambiar su movimiento. ¿Sí? Si yo hago así, no puedo, porque si yo me jalo la cabeza con el brazo me jala la cabeza también. Y esas dos fuerzas se anulan si me piensan como un solo cuerpo. Por ahí hay una película vieja. Hay una cosa que Julio Verne, a la misma época que Julio Verne escribía, había unas aventuras que eran muy populares en Europa que se llamaban Las aventuras del balón de Munchausen. Y hay una película por allá vieja que he tratado de conseguir, donde pasa de todo, ¿no? O sea, el tipo vuela a la luna y en la luna entonces está el rey de la luna y la reina de la luna. La reina de la luna se enamora de él, que era gigante. El rey de la luna entonces, celoso, lo persigue. Él entonces salta en su caballo desde la luna, cae en el mar y se empieza a ahogar, ¿no? Y cuando ya el ayudante que se había saltado con él, que está flotando, piensa que el otro se ahogó, el hombre se jala así de la cola de caballo y sale del mar con todo el caballo, ¿no? Eso es solo el balón Munchausen, ¿no? Ustedes saben que eso no se puede hacer. Yo no me puedo, si yo me empujo, no cambio mi movimiento. La única forma de que yo cambie mi movimiento es que alguien diferente a mí me empuje. Entonces, ¿cómo hago? Le pido el favor, señorita, por favor me empuja, que es que tengo que salir del Transmilenio. A veces toca, ¿no? Pero entonces, lo que uno hace es que si uno usa la tercera ley, si yo empujo a alguien, ese alguien me empuja a mí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saltar, ¿qué hago? Doblo las piernas, acumulo como si fuera un resorte, los músculos, empujo, o sea, ahí la miocina empieza a empujar y se estira, empujo el piso, para que el piso me empuje. ¿Sí? Si voy en patines y quiero cambiar de dirección, ¿qué hago? Empujo a alguien. Y ese alguien puede ser el piso. Yo empujo el piso así para que el piso me empuje. Si quiero caminar, entonces ¿qué hago? Yo empujo el piso para que el piso me empuje. Empujo el piso hacia atrás y entonces el piso me empuja a mí hacia adelante. ¿No? ¿Cómo se llama esa fuerza? Acción y reacción, no, eso no es una fuerza. Yo solo conozco la normal, la fricción, el peso, la tensión, ¿no? ¿La fricción? ¿Cómo se dan cuenta que es la fricción? Échenle mantequilla al piso para que vean, ¿no? Ustedes no pueden caminar, se caen. Hay una cantidad de videos espantosos. Ni siquiera se los muestran a los niños porque es muy peligroso. Donde, por ejemplo, le echan mantequilla al piso y la gente se da unos tostazos espectaculares. Se pueden matar. O sea, eso no lo hagan, ¿no? Ustedes díganle que traigan patines y ya. Pero entonces, que si no hay fricción, no puedo caminar. Fíjense que en este caso la fricción va hacia adelante. Yo empujo hacia atrás el piso me empuja a mí hacia adelante. O sea que en este caso la fricción va en la dirección del movimiento. Eso que la fuerza de fricción va en contra del movimiento es falso. Va en contra de otra cosa, pero no del movimiento. Entonces, eso me hace acelerar. Yo estoy quieto, empujo el piso hacia atrás, el piso me empuja a mí hacia adelante, yo acelero. Ahora, esa es la mitad de un paso, ¿no? La otra mitad, yo freno, porque yo en la otra mitad del paso pongo el pie, empujo el piso hacia adelante, él me empuja hacia atrás. Bueno, en un bus, el bus va a la vuelta, yo me cojo de la varilla y me desvío. ¿No? Pregunta, aquí estoy paradito encima del piso. ¿Puedo hacerle al piso una fuerza mayor que mi peso? ¿Quiénes votan porque no? A ver, con berraquera, levanten esa mano. ¿Es sí o no? Medio sí es sí. ¿Quiénes votan porque yo sí le puedo hacer al piso una fuerza mayor que mi peso? 2. ¿Quiénes no saben, no responden? A ver, voy a saltar. Para saltar, tengo que hacer, entonces hay dos fuerzas sobre mí. La fuerza que la tierra me hace, que va hacia abajo. Estamos diciendo que si yo le puedo hacer una fuerza al piso mayor que mi peso, estoy parado aquí encima del piso, si puedo hacerle una fuerza mayor que mi peso. Entonces,
Si yo empujo, a ver, voy a saltar. Entonces, para saltar, ¿qué es? Saltar solamente hay dos fuerzas sobre mí. La que el piso me hace y la que la tierra me hace. La que yo me hago no. La que yo le hago al piso no, porque es sobre el piso. Estoy hablando de las fuerzas sobre mí. ¿Quién me hace fuerza? Entonces yo le hago al piso una fuerza, el piso me hace una fuerza al contrario. ¿Cómo se llama esa fuerza? Normal. ¿Es la suma de dos fuerzas? No, es una sola, se llama normal. Que puede valer más, puede valer menos. Acuérdense de lo que hacíamos con la billetera. Entonces, si yo estoy parado encima del piso, solo hay dos fuerzas sobre mí. El peso, que es constante, y la normal. Ahora yo voy a saltar. Entonces, si estaba quieto y ahora estoy moviéndome hacia arriba, es porque me cambiaron el movimiento. El cambio de velocidad fue hacia arriba. Eso quiere decir que la fuerza que me hacen hacia arriba es mayor que el peso. O sea que la normal es mayor que el peso. ¿Se siente? Párense. Párense. Cierren los ojos y sientan la presión en los pies. Inclusive es muy buen ejercicio, porque entonces ahí uno se da cuenta si está sacando juanete o si está no sé qué. O sea, si uno sí tiene una buena posición, debería estar todo igualmente distribuido sobre la planta del pie. Si uno tiene una mala postura, entonces va más en los dedos o va más en los talones, etc. Pero sientan, miren, esa presión es la que corresponde a su peso. Esa normal, esa fuerza, esa presión sumadas por toda el área es la normal. Esa normal es igual a su peso. Ahora salten. Para saltar no sienten más presión. Eso quiere decir que la normal creció. Si ustedes saltan, al impulsarse sienten más presión, es porque la normal es mayor. Entonces, eso quiere decir que el piso les está haciendo a ustedes una fuerza mayor que su peso. Pero la fuerza que le hace el piso a ustedes es igual a la fuerza que ustedes le hacen al piso. Entonces, ¿pueden ustedes hacerle una fuerza mayor que su peso al piso? Sí. ¿Y de dónde sale la energía para hacerlo? De lo que desayunaron, ¿no? O sea, de lo que comieron. Eso se vuelve ATP, con la ATP sintasa llega allá, ¿no? Se abren unos canales de calcio. Con calcio se separan las vesículas, baja acetilcolina, llegan los receptores de acetilcolina en el músculo, se abren unos canales de acetilcolina que dejan pasar sodio y potasio, ¿no? Y entonces eso hace que se suelte calcio. Al soltarse calcio, entonces ustedes tienen dos estructuras ahí, unos hilos de actina y unos hilos llenos de motores que se llaman miosinas. Entonces, cuando el calcio se llena a un sitio que se llama la troponina, entonces eso gira y ahí entonces la miosina sí lo puede empujar y entonces lo empuja para abajo y hace una fuerza. ¿Oh? Y entonces empuja para abajo y hace una fuerza y después para abrirse, entonces se pega un ATP y el ATP entonces lo abre. Y el ATP se divide en dos, ADP y fosfato, y entonces cada pedazo queda a un lado de la cosa y entonces se cierra. O sea, todas las cosas biológicas son así. Por ejemplo, si yo quiero que esto se cierre, y al cerrar se haga una fuerza, después se abre. Entonces viene el ATP, se pega aquí a ambos lados, empieza a establecer puentes de hidrógeno con ambos lados, se cierra, se rompen dos partes, ADP y fosfato, y entonces al romperse, entonces esto ya se abre, si esa era su posición natural. O al revés, ¿no? Se puede pegar por el otro lado, se abre y después se rompe dos y se cierra. Todos los motores moleculares funcionan de esa manera. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, mete dos átomos de sodio mientras saca dos de potasio. ¿Sí? Eso lo necesitamos para poder cargar el músculo, o si no, no puedo hacer esto. Para volver a hacer esto, hay millones de máquinas metiendo sodio y sacando potasio en cada una de mis células musculares. Entonces todo eso funciona así. Eso lo vamos a ver después, cuando hablemos de trabajo a nivel microscópico. ¿Sabe qué? Porque cuando yo cargo una maleta me canso, ¿no? Y entonces hay gente que define dos tipos de trabajo, el trabajo y el cansancio. Entonces yo empujo las cosas, pero las cosas me empujen. El bus va dando la vuelta, ¿no?
El bus va dando la vuelta. Entonces, ¿qué pasa si yo no me cojo la varilla? Sigo derecho. Sigo derecho es literal. O sea, yo sigo derecho y el bus voltea. El bus es el que se pega conmigo. ¿Sí? Porque yo seguía derecho. Si nadie me hace fuerza, yo sigo derecho. Y entonces el bus me pega. Para yo desviarme con el bus, tengo que coger la varilla y jalarla. Porque si yo jalo la varilla me jala. Y al jalarme, me desvía. Entonces doy la vuelta con el bus. Ahora otra vez esto en camarita, ¿no? Si yo sigo derecho y el bus da la vuelta, yo me pego contra la pared del bus porque yo sigo derecho. O sea, derecho es ser derecho, o sea, yo no me desvío. Y cuando el bus da la vuelta, entonces él es el que me choca. Porque el bus se desvió. Para yo desviarme con el bus, entonces yo cojo, jalo la varilla, entonces la varilla me jala. Y al jalarme, me desvía. Porque son jalones o empujones. Me desvía. Y así es que sigo el movimiento del bus. ¿Sí? Si el bus acelera, ¿quién me empuja si estoy sentado? La silla. Y si frena, el cinturón de seguridad o la cara. ¿No? O sea, si no usa el cinturón de seguridad. Bien. Entonces, miren por ejemplo estas preguntas. ¿Para dónde van las fuerzas? ¿Cómo se llaman? ¿Quién las hace? ¿De qué tipo son? ¿No? Por ejemplo, cuando comienzo a dar un paso caminando, que ya lo hablamos un poquito. Cuando termino de dar un paso caminando, que ya lo hablamos un poquito. Un auto que está acelerando, que fue lo que dijimos al principio. ¿Cómo son las fuerzas, no? O sea, ¿cuál es más larga? ¿Cuál es más cortica? ¿Cuáles son iguales, por ejemplo? Eso también quiero que me lo digan. Y aquí, estos otros. Un mico cuelga, ese es un ejercicio típico, ¿no? Creo que apareció por primera vez en la Serway. Perdón, en la Serway no, en la Holiday, o sea, por allá. Un mico cuelga de una cuerda que pasa por una polea y llega a unos bananos que pesan igual que el mico. Si el mico pesa lo mismo que los bananos, ¿puede trepar el mico? Y mientras lo va haciendo, ¿qué pasa con los bananos? O sea, si lo intenta hacer, ¿qué pasa con los bananos? ¿No? Entonces, ¿será que puede trepar el mico? Ahora, dos equipos jugando a jalar, ¿no? ¿Quién gana? ¿El que jala más duro o el que más empuja el piso? ¿Qué equipo gana? Un caballo tirando una carreta que acelera. Eso está ahí porque es uno de los ejemplos de Newton, en su principio, y una de las cosas que decía Newton. Pero si la acción y reacción de las fuerzas son iguales, decía, entonces un caballo que jale, le decían a Newton, un caballo que jale una carreta nunca se podrá mover, porque el caballo jala a la carreta con la misma fuerza que la carreta jala al caballo, y entonces no se van a poder a mover. Entonces, ¿cómo es que el caballo y la carreta aceleran como un conjunto? ¿Ah? ¿Pregunta? Entonces ustedes me tienen que mostrar cómo es esa cosa. En cada contacto hay que dibujar las fuerzas de contacto y hay que dibujar todas las fuerzas. Entonces, esos ejercicios yo ya se los mandé, están en sus correos y la idea es que vamos a hacer 2 entregas. Entonces, la segunda entrega es para marzo, no sé qué, 13, creo. Pero la primera entrega, entonces, sí, por favor, para este viernes. Viernes a las 11:59 de la noche. ¿Este viernes es qué? 5, 6. Entonces, este viernes 6 de marzo, antes de las 11:59 de la noche, por favor, me lo entregan. Me lo entregan a mano. ¿Sí? Pueden cortar las figuras si quieren imprimirlas, cortarlas en una hojita y entonces ahí hacen las flechas encima. ¿Sí? A mano, individual, ¿no? Pueden trabajar en grupo, pero cada uno me lo hace individual. Escaneado en formato PDF. Y me lo mandan desde su correo institucional, el que termina unal.edu.co, a mi correo que se llama jm12simulacion@gmail. No recibo ni califico nada que no llegue a ese correo, no califico nada que salga de un correo que no sea institucional de ustedes, no califico nada que venga en JPG o eso, necesito PDF. No califico nada que sea a máquina, tiene que ser a mano. A mano. ¿Listos? Y entonces, así terminamos. Bueno, entonces, preguntas. ¿Qué preguntas tienen así? ¿No se me hace tan intuitivo?
ejemplo, una bala de cambio de velocidad. Creo que es como la dirección. Creo que debe tener. La velocidad cambió. Y entonces hay que hacer énfasis en que la velocidad es un vector. Y entonces como vector, vector viejo más el cambio igual al vector nuevo. Suma de cabeza y cola. ¿Cuándo les metimos a los niños suma de cabeza y cola? Cuando hicimos posición con vectores. Cuando hicimos vectoring. ¿No? Y entonces y como la velocidad era un vector porque les pusimos que fueran con un palito moviéndose en la trayectoria, ¿no? Un palito azul, yo les pondría porque mis velocidades son siempre azules, ¿no? Entonces tienen esa idea. Entonces, mostrarles que eso que vieron de suma de vectores aplica aquí. Toca construirlos. Por ejemplo, lo puedes construir sobre el piso. Él se va moviendo de para allá, entonces pone la flecha. Ahora lo empujas, ¡pum!, se va moviendo de para allá, entonces esta es la flecha. Fíjense que la flecha acá es el cambio entre las dos, ¿no? Entonces llevas tu juego de flechas y entrenas antes. Cuadras cuánto tienes. Eso uno más o menos se da cuenta. Cuánto tiene que empujarlo.